Buenos días. Gracias. Gracias al Señor por esta oración. Permítanme hacer una oración más. Señor, alabamos tu nombre. Lo engrandecemos porque no estaríamos acá sin vos. No podemos reconocer a otro. Vos fuiste el único que moriste por cada uno de nosotros. Señor, te alabamos. Toma esta adoración, toma la palabra, toma nuestros corazones, toma nuestros pensamientos y que suban como un olor fragante, como dice en Apocalipsis, que vos guardás el olor que emanan tus santos. Gracias, Padre. Gracias por darnos el Hijo. Gracias, Señor, por venir a morir en la cruz. Gracias. No vamos, Señor, mientras cantaba te daba gracias por la eternidad, porque nadie nos va a callar. Nadie nos va a frenar. Vamos a poder estar día y noche, aunque no sé cómo va a ser la eternidad, Señor, pero vamos a estar continuamente alabando, adorándote, postrando, llorando, riendo delante de tu presencia, porque vos sos grande. Alabamos tu nombre, Señor. Gracias Espíritu Santo, porque en esta mañana vos vas a hablar. Vos vas a tomar este micrófono y vas a tomar la palabra que nos dejaste para llegar como una espada de doble filo a cada uno de nuestros corazones. Y llega hasta el tuétano, hasta donde nada llega. Tu palabra va a llegar. Señor, te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Venimos hablando de esta serie El Evangelio. Cuando nuestro pastor Quiquela me dice que íbamos a tener las unidas y que estaban pensando en una serie de El Evangelio, automáticamente se me vino a mi cabeza el fin de los tiempos. Porque dije yo, wow, Señor, ¿qué querés con nuestra comunidad? ¿Qué quieres hablar? Y el Señor me decía, yo quiero que mi pueblo me conozca para que no se confunda. Yo quiero que sepan quién soy para que no se confunda. Porque van a venir muchos y van a venir engañadores. Pero yo necesito que mi pueblo sepa quién soy. Y me encantó porque digo, Señor, gracias porque nos estás preparando, nos estás focalizando, nos estás llevando hacia el final de los tiempos. Y le agradecí al Señor con temor, pero gracias porque yo quiero ser la generación de ver a Jesucristo volver. Yo quiero ver al Señor volver. Yo le ruego todos los días, Señor, yo quiero verte en gloria. Si me lleva antes, no sé, pero es mi deseo. Y le decía, Señor, gracias. Y mientras cantaba el Señor, me encanta ver cómo el Espíritu Santo trabaja, si la tecnología me deja, cómo el Espíritu Santo trabaja con cada mensaje. Yo me ponía a pensar, a mí me gusta, siempre en la casa de iglesia me gusta a veces repasar cuando estamos de los mensajes anteriores, porque es como que Dios, me encanta ver cómo Dios trabaja globalmente y hacia dónde va. Y empezamos con el primer evangelio que dice, el evangelio de la salvación. Y venía a mi corazón esto. Nos quiere junto a Él. Por eso nos habló del evangelio de la salvación. Nos quiere junto a Él. Él bajó, descendió, dejó la gloria, la honra, todo para tenernos a nosotros. Nosotros valemos lo más preciado del cielo. ¿Usted se dio cuenta? Valemos lo más preciado del cielo porque Jesucristo dejó el cielo para venir a este mundo. Por amor de usted y por amor de mí. Después nos hablaron de la adopción. Y me encanta ver porque Dios nos dice, somos sus hijos. Si en algún momento pensaste que no eras hijo, si vos recibiste a Cristo en tu corazón como tu Salvador y entregaste su vida, sos hijo. Y no hay duda porque Él te adoptó. Y me encanta ver cómo el Espíritu Santo nos va llevando, nos va diciendo, la salvación viene por el Hijo. Yo los amo tanto que los adopto como hijos por medio de mi Hijo. Y la verdad, el Evangelio de la verdad. El Evangelio de la verdad nos dice que no hay juicio, no hay condenación. Dios quiere restaurarte, Dios quiere traerte.
Porque si vos crees en la verdad, no hay juicio para tu vida. Porque Dios te saca del banquillo y Él aboga, Él intercede por vos. Me encanta ver cómo el Espíritu Santo nos va llevando a la esperanza que nos hablaba Pablo. El decir, yo decía, Señor, me traía a mi corazón esto. No se olvidó de nosotros. Por eso tenemos esperanza. Porque Dios no se olvida de nosotros. Y cada día que no tengas esperanza, pensá que Dios hoy piensa en vos. Que hoy está buscándote. Hay esperanza. Y el de gozo, que habló la Sin. Y me encanta. ¿Por qué puede haber gozo en mi alma? Como dice la canción. Porque nos abrió la puerta de la eternidad. Yo creo que nosotros, si tendríamos en magnitud estas palabras, la salvación, la adopción, la verdad, la esperanza y el gozo, es terrible lo que Dios quiere mostrarnos y lo que nos va a seguir mostrando a través de esta serie. Entonces, iglesia, creo que es hermoso lo que viene haciendo el Espíritu Santo. Creo que tenemos que guardarlo en nuestro corazón, tenemos que atesorarlo. Porque se van a venir tiempos a donde el enemigo va a querer confundirnos, va a querer hacernos dudar y va a querer llevarnos por otro camino. Pero si nosotros sabemos que el único de la verdad es Él, que el único gozo se encuentra en Él, que no hay esperanza en otro sino en Él, no vamos a ir a nadie más que a Él. Y esto es seguro. Y sabiendo de que nadie va a llenar de vida mi gozo, de gozo mi vida, más que Él. Y hoy, voy a tratar de no mojar la compu que me la han prestado. Hoy, como yo les dije, traje una cruz. Porque yo creo que no podemos hablar de evangelio sin cruz. No habría evangelio sin cruz. Y cuando el Señor, cuando me dice qué mensaje me gustaría tomar, yo dije, y se los voy a decir, el evangelio de poder. Dije yo, el evangelio de poder. Y esto me dijo hace mucho tiempo, y vengo carburando y trabajando con el Señor, y andaba el otro día, me reuní con Quiquela y me andaba con una libretita y le digo, mira, ando anotando porque por ahí me paro, yo soy cerrajero y a veces hago domicilios en moto, y por ahí voy y freno la moto así porque el Señor escribía, yo estaba re dado vuelta, o sea, estaba perseguido, me perseguía el tema, porque me apasiona el poder de Dios, me apasiona. Y cuando voy a empezar, Dios lo primero que me dice, necesito que hagas una cruz, porque la cruz representa poder. Y me dice, ¿y sabes qué? Hacele 3 tornillos. Sí, 3 tornillos, sí, porque el poder estaba en Dios, en los cielos. Jesucristo bajó, lo vivió y lo llevó a cabo. Y el Espíritu Santo lo ejerce en nuestra vida. De esa forma el poder de Dios llega a nosotros. Sin la cruz, el poder hubiera quedado como en el Antiguo Testamento, en hombres, en Dios. Pero Dios en su amor nos dio la cruz, nos dio el Hijo. ¿Para qué? Para que cada uno de ustedes y yo podamos vivir el evangelio de poder. Sin la cruz no habría esperanza. Sin la cruz no habría gozo. Y sin la cruz no habría poder. Y cuando empezaba yo a decirle, Señor, pero bueno, ¿qué hablo? Me encanta el tema del poder. Yo ya empecé y empecé y me empecé a hacer una pregunta. Cuando pienso en la palabra Dios y poder, empecé a escribir, ¿qué se me viene? ¿Qué es lo que se me viene? Y te pregunto a vos, ¿qué se te viene cuando yo te dije evangelio de poder? ¿Qué es lo que se me vino a mí? Yo automáticamente se me vinieron 2 textos. Uno, Lucas 9:52 al 54.
Y este es el texto que primero se me vino. ¿Por qué? No sé. Pero yo relacionaba poder con esto. Dice el texto, envió a unos mensajeros a un pueblo de Samaria para que le buscaran un lugar donde pasar la noche. Pero la gente de esa región no quiso recibir a Jesús, porque sabía que él viajaba a Jerusalén. Y acá es el Gustavo al lado de los discípulos de Santiago y Juan. Yo hubiera hecho lo mismo. Dice, cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron que lo que había pasado, le dijeron a Jesús, yo me imagino, Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que viven. Ellos relacionaron el poder de esa forma. A mi rey nadie lo toca, a Jesús nadie juega así. Vamos a hacer orar y vamos a descender poder. Y yo le decía, Señor, ¿es así el evangelio de poder? ¿Es lo que vos estás buscando para la iglesia de este tiempo? ¿A donde nos querés llevar a una verdad? ¿A donde nos estás transitando hacia el fin de los tiempos? Entonces yo me decía, Señor, y el otro texto dice, hablando de los 70, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos estaban felices y lo primero que le cuentan al volver no es si sanaron paralíticos, no es si hicieron otras cosas, sino que sacamos demonios. Y venían gozosos por eso. Y yo le decía, Señor, ¿el evangelio de poder es eso? ¿Eso es lo que la iglesia tiene que vivir en este tiempo? ¿De esa forma? Cuando hablamos de evangelio de poder, ¿no se nos vienen estos textos a la mente? Otra cosa, se me vinieron estos textos, porque le digo, Señor, ellos vivieron así, pero está bien, porque vos respaldás eso. Vos decís eso en tu Biblia, en tu palabra. Vos lo decís en la Biblia. Entonces, ellos no estaban actuando mal, pero ¿lo tenemos que vivir así nosotros? Entonces dice Juan 14:12, les digo de verdad que todo aquel que cree en mí, hará las mismas obras que yo y aún mayores. Y yo empecé a picar el boleto, ya estaba arriba del bondi. Ya estaba arriba del bondi, porque dije, mayores cosas vamos a hacer. Y esto es verdad, y va a ser así, iglesia. Dice Marcos 16, 17 al 18. Y estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre. Hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Esto es mentira? No. Es la palabra de Dios. Es verdad. Pero la pregunta es el evangelio de poder? ¿Es el evangelio de poder? Les voy a contar algo. Nosotros con mi señora hemos pasado algunas cosas sobrenaturales, pero una de las que más me acuerdo, teníamos una gente conocida en el campo y a esta gente en el campo le habían hecho un trabajo. Y la hija se sentía perseguida por un espíritu. Lo veía en todos lados. Y nosotros habíamos hablado, charlado, pero no habíamos interactuado con la chica. En una noche nos llama desesperada la mamá y nos dice, por favor vengan, porque no la podemos tener. Yo la miro a mi señora y le digo, porque se acabó el poder. O sea, me gusta el poder, pero cuando va ahí el poder como que camina para atrás. Entonces le digo, nos miramos con mi señora, teníamos un Renault 12 en ese momento. Y bueno, vamos, le digo, bueno, sí, subamos, nos están llamando. Íbamos, agarramos, nos empezamos a confesar todo. Porque le digo yo, si el Espíritu nos ve, seguro nos va a sacar los trapitos del sol. Así que dale. ¿Y qué vuestro? Y yo, sí, no, yo te mentí en esto, negra. Ay, sí, porque yo no te dije esto. Y íbamos, era un confesionario el auto. Era una cosa que, mirá, yo creo que nunca tan limpios adelante de Dios. Y matrimonialmente 0 km. Nunca, nunca.
Y íbamos en el auto así. Y ya, bueno, cuando salimos todo bien. Y ya me entró el quick y cuando llegamos al lugar, era una casa, un campo, imagínense, todo oscuro, un viento. Pero terrible. Entonces bajamos, sí, pasen, dice, está en la habitación. Cuando entramos en la habitación, había gente en la habitación. Estaban rezando el rosario, estaban todos así. Entonces entramos, bien, nosotros nos vestimos no, eso no me sale fue la palabra, ¿cómo se llaman los que sacan los espíritus? Los exorcistas, nos vestimos de exorcista y entramos. Y yo lo primero que digo, no digo ni buenas noches, digo, afuera todos. Afuera todos. La que estaba, bueno, salió, la madre, salieron todos. Y la chica estaba mal. Y esta es la parte que, mal. Me miro con Lale y empezamos a orar. Señor, la chica mal. Hablaba cosas que no entendíamos. Nuestra capacidad para poder lidiar con eso, con mi señora, era totalmente limitada. Nosotros íbamos porque amábamos a Dios, pero nada más, no teníamos ninguna capacidad de nada porque no habíamos pasado nunca por esto. Entonces mi señora dice, vamos a leer la palabra. Cuando abre la palabra y le lee la palabra, la chica se levantó de la cama y partió la cama en dos. Partió la cama en dos y empezó a mirarnos y a hablarnos. Y en un momento, Ale seguía ahí, leyendo, yo orando y retirándome de la chica y oraba, pero mi señora firme, con su valentía, ella oraba, hablaba, leía. Y leí en voz alta, eso quería decir, leí en voz alta, leía, hasta un punto fue tan desgastante para el espíritu que cayó desmayado. No nos tocó. Segundo, la chica se levanta. Hola, ¿dónde estoy? ¿Esta casa? Ah, la casa del vecino. ¿Qué hago acá? No, mirá, empezamos a hablar así, ta. Yo la miré a Lale y le digo, wow. ¿Qué pasó? Qué bien, Señor, nos usaste. Pero quiero que de esta historia tomen algo. Que cuando mi señora empezó a leer, el espíritu no se resistió. Cuando mi señora empezó a declarar desde la Biblia la palabra de Dios, no hubo poder contra eso. No hubo poder. Fue tan terrible para ese espíritu, fue terrible porque se le iban los ojos para atrás y en un momento se desplomó sobre la cama rota y se levantó no sabiendo nada. Después fuimos a la casa de esta chica donde habían hecho el trabajo y mi señor oraba dentro de la casa y yo salí a leer la palabra afuera y el techo se levantó. Tenían techo de chapa, se levantó. Pero había un secreto en todo esto, que yo hoy, hará 10 años, ¿vale? Por ahí, 10 años después de esto lo entendí. Que el evangelio de poder está en la palabra. El evangelio de poder está en la palabra. No radica en mí. El evangelio está en la palabra. Cuando la palabra se abre, no hay nada que se resista. Y para mí fue terrible vivir eso. Yo nunca había visto a alguien poseído, ni nunca romper la cama como si fuera una galletita de agua, menos. Pero el poder de Dios, por medio de su palabra, nos libró. Y ahí es cuando yo quiero que ustedes me sigan y no lo quiero hacer largo. Pero yo pienso y decía, Señor,
me encantaría que podamos redefinir lo que es evangelio. Porque todos sabemos que evangelio son buenas noticias y eso está perfecto. Pero yo quiero que veamos un poco más allá de evangelio. Para mí, evangelio es transitar, caminar, accionar, pero no con movimientos por moverse, sino como Jesús lo hizo. Eso es evangelio. Evangelio no queda en el resultado solamente de las buenas noticias. El evangelio es caminar, es transitar, es para todos los días. No es para un día a la semana, el domingo. Es de domingo a domingo, 24/7. El evangelio se tiene que vivir todos los días. Salimos. Hoy veníamos para acá y veníamos hablando del gozo, llegando al puente, casi 10 kilómetros de Río Primero, la ensalada de fruta. Me he olvidado la ensalada de fruta para el desayuno. Me tuve que volver. Imagínense el gozo que había en el auto. Era una de textos bíblicos. Y yo le decía, y venía, decía, Señor, mi paz os doy, mi paz os dejo, no la doy como el mundo la da, no se cobarden ni tengan miedo. Iba diciendo por dentro porque digo, Señor, dame paz, me siento mal, me tengo que volver, tenemos que llegar, tenemos que preparar el desayuno, nuestra casa tiene que preparar el desayuno. Y mi señora haciendo todo para morderse ahí, para no decirme nada en esa paz. Pero yo reconozco que a veces es difícil transitar en la semana el poder del evangelio. Es difícil. ¿A quién le es fácil? ¿A quién le es fácil mantener el gozo permanentemente? ¿Quién de acá, desde que habló la cine, estuvo gozoso hasta hoy domingo? Dígame, estuvo feliz. Como Danica Dorada, era para untar. Anduvo toda la semana así. ¿Ah? ¿Quién? Yo no. Ya el domingo, ya el mismo día que salí de acá, chispeamos con mi señora, ya era una cosa que el gozo, y te tuve que volver de allá y pedirle perdón. Pero es difícil, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque si Jesús lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Y ahí está la clave. El evangelio es caminar como lo hizo Jesús. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Que eso es lo que yo quiero ver. ¿Cómo lo hizo? Vamos, computadora, no me corte las manos. Dice que Jesús lo hizo de esta forma. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. ¡Wow! ¿Cómo hizo Jesús? ¿Cómo caminó Jesús en esta tierra? ¿Cómo caminó el evangelio? Lo que el Padre me ha mostrado. ¿Qué te muestra Dios? ¿Qué te mostró el domingo con el gozo? ¿Qué te mostró con la esperanza? ¿Qué te mostró con la verdad? ¿Qué te mostró con la salvación? ¿Te lo ha revelado? ¿Lo has vivido? ¿Por qué? Porque vivir eso es vivir el evangelio de poder. Jesús entonces dijo, Juan 5:19. Jesús entonces se dirigió a ellos diciendo, y esto me vuela la cabeza, yo les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Y acá lo subrayé bien grande. Él hace, y yo me arrodillé y le pedí perdón al Señor, porque dice que el Hijo hace únicamente lo que le ve hacer al Padre. Yo te pregunto, ¿esa frase entra en tu vida? De hacer únicamente lo que Dios te pide durante toda la semana. Vos cuando te levantás, salís de acá y bajás así, y decís, te cruza algo. El Padre me dice que lo perdone porque me rayó el auto. Y vos vas, que bueno, ¿qué me dice el Padre? Que busque la armonía, que hable bien. Hacer únicamente lo que el Padre nos dice. ¿Y se me pegó acá esto? Ahí está. Lo que hace el Padre, eso también el Hijo. A mí me mató. Iglesia, queremos vivir un evangelio de poder. Queremos que haya un quiebre en nuestra vida. Queremos ser victoriosos de lunes a lunes. Ese es el secreto. Vivir no bajo nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y decisiones, sino vivir bajo las decisiones del Padre.
como lo hizo Jesús. Por eso el evangelio de poder es posible. Por eso se puede vivir en poder. Si a vos el enemigo te ha venido diciendo que el lunes, lo que vos viviste el domingo, queda en el domingo y el lunes no se puede, es mentira. Porque si vos lo vivís y yo lo vivo como Jesús lo vivió en esta tierra, transitando en la semana, en tu trabajo, en la escuela, a donde vayas, y haces lo que el Padre te dice, vas a tener poder. Y eso te lo garantizo. Como decía mi abuelo, te pongo la firma. Y eso te lo garantizo. Porque si Jesús lo hizo, Él fue hombre, bajó, descendió, vivió, caminó, transitó, fue hombre, sudó. El otro día hablábamos con Emma en un devocional que para ir, me puedo confundir porque no es un dato que lo tenga acá en mente, pero de Judea a Galilea, 175 kilómetros caminó el Señor para ir de un lugar a otro. Se puede tardar 35 horas o 2 días. Miren si el evangelio no es transitar, accionar, caminar. Hermano, ¿vivimos ese evangelio durante la semana? ¿Queremos ser una iglesia poderosa? ¿Queremos vivir un evangelio de poder? Vamos a tener que vivir de lunes a lunes lo que el Padre dice, no lo que Gustavo cree, no lo que Gustavo piensa, no lo que Gustavo razona, porque eso no me lleva a ningún lado. A mí hay una imagen que me vuela la cabeza, que es esa, de un devocional. Siempre que pienso en evangelio, pienso en esa etapa. Yo no lo veo a Jesús, pero veo los pies de Jesús. Y eso me mata, porque Jesús caminó, sudó, transitó para vivir el evangelio que Él quería. El evangelio que Él quería, que venía del Padre. El evangelio que el Padre le había encargado. Y yo, Gustavo Ariel Lozano, me voy a dar el lujo de decirle a Dios, el lunes no, mira, tengo que pagar las cuentas, estoy muy preocupado, no voy a orar, voy a ver si salgo a trabajar para ganar unos mangos más. No, yo le vengo a decir que no a Dios. Cuando Jesús entendió que el éxito de vivir un evangelio de poder era hacer lo que el Padre le pedía. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Señor, perdóname. Jesús vivió, la próxima, Jesús vivió entendiendo que el evangelio es más que buenas noticias. Porque si Él se hubiera quedado con las buenas noticias, ¿saben lo que hubiera pasado? Hubiera nacido y hubiera muerto. Hubiera nacido, pasan 33 años y muere en la cruz. Porque si es para salvarnos nomás, era muy simple. Pero Jesús vivió 33 años caminando entre nosotros, viviendo como nosotros, siendo tentado. Y ustedes fíjense que la tentación siempre le decía, escrito está, porque en Jesús estaba la palabra del Padre. Y yo, Gustavo Ariel Lozano, con la flaqueza que tengo y la carne que me tira, me voy a dar el lujo en la semana de vivir alejado de la palabra, de no llenarme de la palabra de Dios y de tomar mis decisiones. Y así quiero que Dios bendiga mi vida. Yo me puse a pensar. El Señor me dijo, querido, ¿qué es este coso acá? El Señor me dijo, querido, está hermoso echar los demonios. Está hermoso porque eso es una manifestación. Juan el Bautista mandó a preguntar para saber si yo era el Mesías. ¿Qué es lo que le mandó a preguntar? Si los cojos andaban y todo. ¿Y qué le dijeron los discípulos? ¿Qué le dijo Jesús? Decirle a Juan que sí, que los cojos andan, porque era una demostración. ¿Pero de qué? Del poder que él vivía. Pero él cada vez que sanaba le decía, no digas nada, no cuentes nada y ve. Porque él no buscaba esa fama. Él no buscaba ser reconocido por los milagros. ¿Saben lo que él buscaba? Que el evangelio de poder transforme las vidas. Y hoy quiere transformar iglesias. Hoy quiere transformar iglesias. Se acabaron el tiempo donde había una sola persona que era la que hablaba, dirigía y hacía, y todos veían un Billy Graham para aquellos que se encuentran, ahí va a denotar mi edad, o alguien que esté realmente lleno del Espíritu. ¿Saben lo que Dios quiere hoy?
que cada uno de nosotros seamos el evangelio de poder. Ya basta de personajes, ya basta de Moisés, ya basta de Josué. Ahora es la iglesia, porque la cruz le abrió la puerta a la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es la que tiene el poder. No hay otra. Y si nosotros no vivimos la iglesia, no vive el poder, dice que la creación está aguardando que los hijos de Dios se ¿qué? ¿Y qué estamos haciendo? Paso mi semana pensando en qué tengo que pagar la deuda. Cuando a Dios me dice que si los lirios del campo no se vistieron como Salomón, a ver, dígame, yo vivo en el campo, pero no sé, a lo mejor usted, ¿ha visto que algún gorrión tenga heladera? Yo no he visto. Yo no he visto que gorriones tengan heladera. Yo no he visto que alguna vaca vaya al freezer, che, ¿qué comemos hoy? No, porque no se preocupan por eso. No se preocupan, porque saben que hay un Padre Celestial que se encarga. Yo, siendo más valioso porque Él vino y descendió, ¿me va a faltar algo? Iglesia, por favor, pensemos. Pensemos que ya es hora de despertar. Esto es un quiebre. Esta serie es un quiebre para este 2025. Necesitamos despertar. Necesitamos crecer en todo lo que el Espíritu Santo nos viene hablando, porque si no, no vamos a impactar ni trastornar el mundo. Jesús trastornó a 12 para trastornarnos a todos nosotros. ¿Saben lo que hizo Jesús? Jesús transformó para transformar. Él transformó 12 y esos 12 se transformaron en más. Pedro en 3.500. Iglesia, ¿nos estamos transformando para transformar? Por favor, yo le pedía perdón y me arrodillaba al Señor y le decía, Señor, perdóname, porque paso mi semana, encima que pasa rápido, parece que tuviera patines la semana. Le digo, Señor, por favor, perdóname, porque no paso el tiempo que tengo que pasar, paso ofuscado pensando en deudas, en tantas cosas. Señor, perdóname, cuando lo importante está arriba, no está acá abajo. Disculpen mi vehemencia, en mi casita ya me conocen que soy... Ya, por ahí me baja un poco. Ya, discúlpame. La próxima, la que dice Jesús vivió... ¿Cuál? ¿Puede ser? Que quiero terminar de leer algo ahí. Ahí está. El evangelio para Jesús fue caminar, transitar, vivir en esta tierra ¿bajo qué? Bajo la voluntad del Padre. Te pido encarecidamente, iglesia, vivamos bajo la voluntad de Dios. Su vida, y acá su vida estaba definida por esa acción, la acción de vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Es tu mover vivir así? Cuando vas a comprar algo, ¿vos le preguntás a Dios qué vas a comprar? ¿Tenés esa dependencia? Dice que Jesús no hacía nada sin preguntarle al Padre. Y era Jesús. Y yo... ¿voy a hacer algo fuera de lo que Dios me permita hacer? Y yo le decía, Señor, te pido perdón porque soy tan cara dura que a veces decido por mi cuenta sin preguntarte qué voy a comprar, cómo lo voy a comprar. No tengo temor. Y después yo quiero que el evangelio de poder esté en mi vida. Cuando el poder está en Dios. ¿Por qué Jesús vivió sujeto a la voluntad de Dios? No me quiero ir en el tiempo. Muy bien. Dice, Jesús vivió bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque era la única forma de completar su propósito en la tierra. Si Él no vivía bajo la voluntad de Dios, Él no hubiera completado ese propósito, que era la cruz. Dice, a todo el mundo le he mostrado, y esto habla Jesús, a todo el mundo le he mostrado lo grande y poderoso que eres tú, porque cumplí con todo lo que me ordenaste. Y ahora, Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo. Y esto me mató, porque Él resignó poder para darnos poder. Yo quisiera, Señor, abrir los ojos de nuestros, porque Él se limitó para darnos poder a nosotros. Y nosotros, yo lo que quiero llegar a esto, que nosotros
a veces nos damos el lujo, discúlpenme por meterlos a ustedes, yo me doy el lujo de a veces vivir como yo quiero en la semana. Cuando Él se limitó para engrandecerme a mí. No. Entonces dice, Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo, antes de que existiera el mundo. Dice, a los seguidores que me diste, le he mostrado quién eres. Ellos eran tuyos y tú me lo diste y han obedecido todo lo que ordenaste. Y yo dije, gracias Señor por tu amor, porque Él ya nos veía obedientes. Él ya nos veía obedientes. Porque hacer esa declaración profética, ellos eran tuyos y tú me los diste. Y acá dije, Señor, perdóname, porque vos me viste obediente, pero no soy obediente. Pues dice, y han obedecido todo lo que les ordené. El Señor sabía que sin estar sujeto a la voluntad del Padre, su propósito en la tierra no iba a poder ser cumplido. Pero como Él se sujetó a la voluntad de Dios, Él pudo decirle al Padre, todo lo que me diste, todo lo que me pediste, todo lo que me ordenaste, lo hice. Y dijo en la cruz, ¿qué dijo? ¿Cuáles fueron las palabras en la cruz? Consumado es. ¿Quién puede decir eso? Sino nuestro Dios. Pero hay una noticia, nosotros podemos igual. Si nosotros vivimos en humildad, en sencillez, bajo la voluntad de Dios, ¿qué dice la palabra que leímos anterior? Cosas mayores harán. ¿Y saben qué, iglesia? Yo quiero vivir eso. Yo quiero vivir eso. Pero quiero entenderlo antes de vivir. Porque yo no voy a ir detrás de los milagros. Yo no voy a ir detrás de las sanaciones. Yo no voy a ir detrás de sacar los demonios. Yo voy a ir como hizo Jesús, detrás del Padre. Ahí voy a ir. La próxima dice, ¿por qué Jesús se volvió a sujetar? Porque así cada acción o movimiento producía un efecto deseado. Una acción eficaz que el Padre deseaba. O sea, vean de esta forma. Jesús movía un pie derecho y era porque el Padre quería que moviera un pie derecho. Porque todo lo que hizo Jesús en esta tierra no fue al viento o al voleo. Fue porque el Padre le había dado una dirección y Él siguió esa dirección. Por eso, así cada acción o movimiento producía un efecto deseado. Una acción eficaz que el Padre deseaba. Y yo le decía, Señor, hay tanto contentamiento para con mi vida. Vos querés verme, vos ya me ves terminado, vos ya me ves obedeciendo. Deseas tanto, pero a veces mis movimientos no son eficaces. Vivir bajo la obediencia y dependencia a la voluntad de Dios es una acción fuerte, una acción de poder, una acción poderosa y eficaz sobre todo. Dice que cuando el Señor se bajó del barco en Gadara, se paró y el endemoniado ¿qué hizo? Vino corriendo y dice ¿qué? Se arrodilló. ¿Le dijo algo Jesús? No, todavía no le había hablado nada con él. Pero vivir bajo la obediencia y dependencia de la voluntad de Dios es una acción fuerte y poderosa y sobre todo eficaz. Cuando uno está parado en la voluntad de Dios, no hace falta hablar. Los demonios tiemblan. Los demonios tiemblan. Porque uno está sujeto. Jesús se sujetó a Dios, a lo que el Padre deseaba. Y no hay forma de que algo se prevalezca contra eso. Jesús muestra que esta forma de vivir, puse mal ahí, muestra, de vuelta, la única forma de terminar nuestro propósito y finalizarlo. Es un trabalengua, pero se lo digo así. La única forma de poder llegar al final de nuestro propósito y pararnos delante de Dios, yo le voy a decir un temor que tengo. Un temor mío es que yo me muera y cuando abra los ojos delante de mi Salvador, Dios me diga, ay, qué lindo tenerte acá, pero no hiciste mucho de lo que te pedí. Es un miedo que tengo. Y yo siempre le pido perdón al Señor por tener ese miedo. Por no haber cumplido la tarea. Por no haber sido eficaz. Y yo, lo que se tiene que convertir en un gozo de estar delante de mi Señor, tenga que ser pérdida. Tenga que ser pérdida. Porque no valoré el tiempo de mi estadía en la tierra para ser eficaz, para cumplir mi propósito.
Iglesia, cada uno de ustedes tiene un propósito específico. No vivimos porque el aire es gratis. Y yo quiero decirles esto, delante de Dios, vívanlo en la tierra, porque en el cielo no se vive. En el cielo se va a estar con el Señor y a recibir recompensas de parte de Dios. Las cosas se hacen acá en la tierra. No vaya a ser que tengamos más pérdida que ganancia, como dice Corintios. Vivamos. Dice Eclesiastes, todo lo que te venga a la mano, hazlo según tu fuerza. Si el Señor te lo pide, va hasta el final, porque eso tiene recompensa. A ver. Bueno, allá. ¿Qué es el Evangelio de poder? Es el obrar eficaz de la palabra de Dios en la vida de sus hijos. La palabra es fuente de poder y a través de ella viene el poder a los hombres. La Biblia no es un libro de historia. La Biblia es un generador de poder. Si usted, yo, cada uno de nosotros vivimos la palabra de Dios, lo que Jesús nos dejó escrito, lo vivimos en la semana, vamos a vivir una palabra de poder. Y ahí es donde yo quiero llegar. El poder no es porque yo eche fuera demonios. El poder es porque sé perdonar. Porque Jesús me dijo y le dijo a Pedro, ¿cuántas veces tiene que perdonar? Hasta 70 veces 7. Ahí está el poder de la palabra. Ese es el evangelio del poder. Cuando Jesús me dice, no estéis por nada afanoso, ahí está. Mas buscad primeramente el reino del cielo y su justicia. Ahí está el poder. Ahí, porque la palabra de Dios está el poder. Nosotros nos desconectamos, me desconecto a veces de la palabra de Dios y eso hace de que el poder se corte. Es necesario que entendamos que no podemos, una vez leí que somos hijos el domingo y de lunes a sábado somos huérfanos, porque el día domingo es el único día que tenemos padre. Y durante la semana somos huérfanos. Entonces, iglesia, queremos cambiar. Queremos que la gente entre por esa puerta y se manifieste, salgan demonios, se sanen, se curen. No hace falta hacer un show. Hace falta entender que la obra eficaz de la palabra de Dios en la vida de sus hijos, que la palabra es la fuente de poder, que yo tengo que vivir la palabra, tengo que tener mi tiempo con Dios en la semana, no puedo salir así. Yo le decía el otro día a mi hija, le digo, ¿leíste? No, hoy no, leíste depurado, le digo, iba a trabajar. Y le digo, ¿y por qué te pusiste la ropa, por qué te pusiste la chomba? ¿Hubiera salido en Corpiño? ¿Hubiera ido a trabajar? No, papi, ¿cómo me decís eso? Salir sin leer la palabra de Dios es salir desnudo a pelear contra el enemigo. Es salir en ropa interior. A nadie le gusta salir en ropa interior. Queremos cubrirnos porque nos sentimos seguros, porque yo sí me he visto, estoy lindo, estoy bien. Pero a nadie le gusta andar desnudo. Y te hago una pregunta. ¿Por qué espiritualmente sí andamos desnudos? ¿Qué dice Pablo? ¿Vestidos de qué? ¿Me visto de la armadura? Y esto, la próxima, es el culmine de cuando el Señor me mostraba la autoridad de la palabra. El centurión entendió el poder de la palabra y es lo que hoy quiere traer Dios a la iglesia. Que cada uno de nosotros pueda entender lo que este hombre entendió. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel
he hallado tanta fe? El centurión le dijo, yo creo que tienes tanto poder, que vos sos el Hijo de Dios, que con solo decir que mi hija se sane, se va a sanar. Di la palabra. Y Gustavo a veces no tiene ganas de leer la palabra. Oh, estoy cansado. Estoy cansado. Hoy es viernes de la noche, mirá. Esto para ver fulbito. Fulbito así. Y en mi casa, que son todas mujeres. No, fútbol no, papi. Fútbol no. Y pasamos. Qué relax. No, quiero. Estoy cansado. No, mañana. Te levantas mañana. Hoy quiero tomar unos mates. La siesta. Y la pateo. Pasa un día, pasa dos, pasa tres. Y yo, desnudo. Y no entendiendo que la palabra es la autoridad para vivir un evangelio de poder. Dice que vivir la palabra, la próxima dice, el evangelio de poder es sinónimo de vivir la palabra de Dios con poder en la semana, y no solo como muchos hemos vivido, y que no está mal la predicación del evangelio el día domingo. Yo iba a una iglesia que el domingo se entraba todos los cañones, y si vos tenías que invitar a alguien a la iglesia, tenías que hacer algo, era todo el domingo. Y en la semana, bueno, pero era todo el domingo. No está mal. Pero Jesús nos está abriendo la mirada y nos está diciendo, de lunes a lunes. Mucho hemos vivido el domingo de poder. El domingo, cuando venga el domingo, vos vas a venir, te vas a convertir el domingo. ¿Por qué no el lunes? ¿Por qué no el martes? ¿Por qué? ¿Qué tiene el domingo? Si la semana tiene varios días. Porque el caminar, el transitar, se hace de lunes a lunes. Jesús, a través del evangelio de poder, nos lleva a profundizar que nuestro caminar en la semana tiene que ser en plena obediencia a la palabra y sujetos a la voluntad de Dios. Iglesia, si queremos ver gente transformada, yo quiero ver gente transformada, ¿saben qué? El primero que tiene que ser transformado tengo que ser yo. Si no, no va a haber transformación. ¿Queremos ver gente en la iglesia? Iglesia tiene que ser transformada. Si no, no va a haber gente transformada. Dios quiere, Dios anhela ver su iglesia como Él ya la vio. Él anhela ver una iglesia de poder. Él anhela ver una iglesia donde la gente se sane, se restaure, pero sobre todo, que sea transformada. Lo primero que la cruz hace en tu vida y en mi vida no es sanarnos, sino es salvarnos, transformarnos, sacarnos de un estado y llevarnos a otro, sacarnos de un estado de perdición y llevarnos a un estado de salvación. Es lo primero. Después, en la voluntad de Dios y viviendo un evangelio de poder y en la maduración de mi caminar en esta palabra, Dios va a ir sacando cosas en mi vida. Pero lo primero es la transformación. Por eso la cruz es tan importante. Por eso como iglesia tenemos que vivir la palabra. Y algo que me gusta, dice Romanos, y hay mucha data sobre esto. Y si ustedes se ponen a buscar, yo tuve que dejar muchísimos textos afuera. Y no me quiero extender más para no hacerlo tan largo, pero quiero leer este y después vamos a saltar varios y voy a llegar, después te digo, vale, a cuál quiero llegar de la diapositiva. Dice 2 Pedro 1, 3 al 8, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿por qué? Por su divino poder, mediante el conocimiento, mediante la palabra de Dios, de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Pablo nos está diciendo, Jesucristo les reveló todo esto. Dios les revela este poder a través de Jesucristo. Jesucristo a través de la cruz los hace partícipes de su naturaleza divina. Nosotros tenemos poder porque Jesús nos hace partícipes de su naturaleza divina. ¿Usted entiende eso? Yo no lo entendí. Si usted lo entiende, lo felicito, porque yo no lo había entendido. Que Jesucristo me dio parte de su naturaleza divina, la puso en mí. Parte de su poder, parte de lo que Él es, lo puso en mí. Es terrible. Dice, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por eso, ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Y esto me encanta. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te hago una pregunta, y que Él me la dice a mí. ¿Cuán productivo estoy siendo yo en la semana? No te hablo de cuánto trabajas, porque a lo mejor trabajas 12 horas, 15 horas. No, de productivo para el reino. De productivo para el reino. Pero, vamos a profundizar un poquito más. No de cuánto servís a Dios. Porque yo hago esto. No. Productivo para el reino es pasar tiempo en la palabra de Dios para que Dios me trabaje a mí y me transforme para que yo pueda transformar a otros. No confundamos activismo con servicio y que el servicio nos va a ayudar a madurar. La productividad es poner en práctica todo lo que ustedes deben esforzarse por añadir, ¿qué? Todas esas cosas. Vivir la palabra. Me gusta esto porque muchas veces acá Pablo vuelve a decir, Dios dice, para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló, la palabra, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, si yo voy a la presencia de Dios y digo, Señor, no tengo poder, Dios me mira diciendo, ¿cómo que no tenés poder? ¿Cuántos libros? Tenés un libro así, donde te dejé todas las instrucciones que yo quiero para tu vida, para que vivas una vida de poder y me decís que no tenés poder. No, entonces dice, no tienen excusa, pues a pesar de haber conocido, no lo glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su corazón necio se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales. Y a veces, acá está hablando de otra, pero yo lo apliqué esto. ¿Cuántas veces yo cambio mis decisiones, mis razonamientos, mis emociones, mis pensamientos por lo que Dios dice? ¿No te pasa? ¿No les ha pasado? Que Dios dice que va a estar conmigo y vos pensás, no va a estar conmigo. No, pero sí, no. Porque yo creo que sé más que Dios. Porque no creo su palabra. A mí me ha pasado. Vamos más rápido. Bueno, quiero terminar con 2 ejemplos gráficos. 2 ejemplos, la que sigue no me parece, vale, la otra. 2 ejemplos que para mí me volaron el bocho. Yo venía a traer un día a Emma a los y venía orando por este tema y venía diciéndole, Señor, ¿qué es esto de vivir tu palabra y creer en tu palabra? ¿Cómo es esto? Dice, ¿vos te acordás de Moisés? Señor, ¿cómo me voy a acordar de Moisés? ¿Viste? ¿Cómo bajó Moisés del monte? ¿Y cómo bajó Moisés del monte? ¿Su cara cómo era? Chicos, parecen caramelitos de goma, están flojos de papel con la Biblia.
Resplandeciente. Bajó resplandeciente. Dice que no le podían ver la cara. Entonces Dios me dice, vení, Gustavo, vení. Te voy a mostrar algo. ¿Sabés lo que es vivir la palabra de Dios? ¿Sabés lo que es vivir la palabra de Dios? Lo que me pasó con Moisés en el monte. Ah, ¿sí? ¿Qué te pasó, Señor? Ahora pues, dice Éxodo 32, 10 al 14. Ahora pues, déjame que se enciende mi ira contra ellos y los consuma, porque Aarón había levantado un becerro de oro con todo lo que los egipcios le habían dado y lo estaban adorando cuando Dios los había sacado de Egipto. Y Moisés estaba en el monte con Dios, ellos estaban adorando a un becerro. Entonces Dios ve eso y dice, ahora pues déjame que se enciende mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una nación grande. Le dijo, los voy a matar a todos y el único que voy a dejar es a vos. Entonces Moisés, me encantó esto no lo había leído nunca. Moisés oró en la presencia del Señor. ¿Cómo será orar en la presencia del Señor? No sé. Pero Moisés oró en la presencia del Señor y de Jehová, su Dios, y dijo, ¿por qué, Jehová, se encenderá tu furor contra tu pueblo? El que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de decir los egipcios? Y acá Moisés le empieza a hablar al Señor. Yo tendría temor, pero Moisés de esta forma me encanta porque dice, ¿por qué han de decir los egipcios? Para mal los sacó, para matarlo en los montes y para exterminarlo de la faz de la tierra. Vuélvete de tu ardor, de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. No me da la cara. A mí yo no lo haría. Pero me encanta lo que Moisés nos deja acá. Dice Moisés, acá está el nexo, acá está el clic. Esta palabra es lo que a Dios lo... ¿Vieron? No sé, cuando ustedes vieron caminando, ¡hey! No le dicen, y le dicen a mí cuando era chico me decían chanta. Yo voy caminando así y me dice, chanta. Y yo me doy vuelta porque sé que es alguien que me conoce. Por las bochas, ¿no? Chanta 4. ¿Saben jugar a las bochas? ¿No? Bueno, hay una cosa que se llama chanta 4 y cuando jugaba a las bochas, por eso me decían chanta 4. Entonces, chanta, entonces yo no sigo caminando. Yo me paro porque digo, es alguien que me conoce. Es alguien que sabe que soy yo. Es alguien que me tiene identificado. Porque no todos me dicen así. Y me freno. Y acá, yo me imagino Dios ya empezando a hacer esas nubes que son así todas con rayos, todas así enojado. Y acá Moisés hace el clic. Acuérdate de Abraham. Acuérdate de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Has jurado por ti mismo. Y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y le daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que os ha hablado y ellos la poseerán como una heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo y del mal que habría de hacer a su pueblo. ¿Saben qué? Dios probó a Moisés. Y Moisés salió aprobado porque le recordó la palabra de Dios. Él mismo le dijo, Dios, ¿por qué los vas a matar? Si vos los sacaste con brazo fuerte, vos diste promesa, vos hiciste promesa. ¿Por qué? ¿Saben por qué bajó? Me dijo, ¿sabe por qué bajó? No solamente porque vio mi gloria, pero ¿sabe por qué bajó resplandeciente su rostro? Porque vivió mi palabra. Él me hizo recordar mi palabra. Él. Y le dije, Señor, perdóname. Perdóname por no recordar tus promesas. Perdóname por no tener la fidelidad de Moisés. Ayúdame a vivir. Ayúdame a vivir de esta forma. A poder sin palabras. Porque Moisés no bajó diciendo, ay, fíjense que no me pueden ver porque estuve con Dios. El pueblo sabía que iba a estar con Dios. Pero al bajar, la expresión, lo que vieron, no lo podían entender porque vivió la palabra. Iglesia, si nosotros como iglesia vivimos la palabra de Dios, vamos a impactar donde vayamos. No va a quedar lugar porque no vamos a poder pasar desapercibido, porque el poder de Dios no pasa desapercibido. El poder de Dios es poder de Dios y el poder de Dios es eficaz. El poder de Dios nunca falla.
Nunca falla. ¿Será que estamos fallando nosotros en no saber vivir el evangelio de poder? Y un último ejemplo, y con esto termino. Creer para que crean. Iglesia, yo les garantizo que si ustedes, nosotros, ellos y vosotros, todos vivimos el poder, va a pasar esto. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. ¿Para qué? ¿Para qué, iglesia? Para que al pasar Pedro, al menos su sombra, yo me quedé ahí y quedaba su sombra, su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo a enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Yo te voy a decir una cosa. ¿Quién fue Pedro? ¿Quién fue Pedro? Discípulo de Jesús. Pueden decirme discípulo. ¿Qué hizo Pedro? Cuando te digo Pedro, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? ¿Cómo? Lo negó. Pedro, el que lo negó, el que lo insultó, el que le dijo, no, yo no estoy andando con ese. Yo no estoy con ese. ¿Qué está haciendo ahora? Al pasar su sombra, una persona pecadora, una persona que negó, que dijo que no era su maestro, que se fue corriendo, es el que está sanando. Y yo te pregunto, ¿qué parte de tu vida necesita el poder de Cristo? ¿Qué parte de tu vida necesita el poder del Evangelio? ¿En dónde estás esclavizado? ¿A dónde no estás dejando entrar la palabra de poder? ¿Dónde estás sellando? ¿Dónde estás quedándote hermético? No, yo no puedo, yo no sirvo, yo no tengo el target. Mira si Pedro, el que negó a Jesús, podría haber sido descartado de los descartados. ¿Y qué le dijo? A ti te entregaré las llaves del reino. Necesitamos volver a la palabra. Pedro entendió. ¿Qué le dijo? Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, Señor. Pedro, ¿me amas? Te amo, Señor. Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció, porque sabía que no había vivido lo que Dios le había pedido. Sabía que le había fallado a su Señor. Iglesia, ¿me ama? Señor, sabemos que te amo. Iglesia, ¿me amas? Somos imperfectos, Dios lo sabe. Tenemos nuestras cosas como Pedro. Fallamos como Pedro. Salimos de acá, a lo mejor nos pase algo y volvemos a fallar, peleamos. Somos como Pedro. Pero tenemos la esperanza. Esta es nuestra vida, sin el poder de Dios. Y esta es nuestra vida, con el poder de Dios. La efectividad. No hay cosa manchada, no hay cosa sucia, no hay pecado, no hay cosa que el enemigo haya implantado en tu mente que te venga atemorizando de hace años, que vos no puedas sacar sin el poder de la palabra.
La palabra de Dios es efectiva 100%. Es efectiva 100%. No hay nada en el nombre de Cristo que pueda vencer lo que Dios nos dejó, que es su palabra. Iglesia, la creación está esperando que nos manifestemos. No la hagamos esperar. Que los hijos de Dios se manifiesten. Te lo pido, por favor. Conéctate con Dios. No dejes tanto tiempo sin la conexión. Porque si vos querés ver poder, el poder está en la palabra. Yo le decía, Señor, cuando cantábamos que no hay otro como Él, que lo único que nos dio es Jesucristo, que es Él, le decía, Señor, gracias. Porque me ponía a pensar de que todo lo que vivió la iglesia en los hechos está totalmente autorizado para que lo vivamos nosotros. La diferencia está en que la iglesia de hechos creyó en el poder de la palabra. La pregunta es, nosotros como iglesia, ¿estamos dispuestos a someternos bajo la voluntad de Dios, a vivir lo que Dios quiere y a creer su palabra? De acá a un tiempo lo vamos a ver. Que el Señor nos llene de sabiduría, que nos llene de su gracia y que realmente podamos vivir el evangelio de poder. Hay poder, sí hay poder. Hay un himno de los hermanos libres que dice, hay poder, sí hay poder en el nombre de Jesús. Y yo te digo que hay poder, porque Él ha cambiado mi vida y Él me ha cambiado. Así que te aliento, iglesia, a que podamos vivir la eficacia 100% de la palabra de Dios.